ustedes han recibido este cuestionario referencial. La primera pregunta les puede parecer obvia, eh, pero nos parecía importante que a la luz de los procesos que vive el país, a la luz de los procesos políticos, de estas corrientes de confrontación permanente, nos parecía importante preguntarles qué entienden ustedes por memoria y qué implicancias tiene hacer memoria en nuestro país. Como nuestros alumnos, nadie habla. Sí, no Estamos sabía que iba a calentando. ser en realidad que iba a ser un cuestionario al que íbamos a tener que responder una a una las preguntas. Pensé que iba a ser algo un poco más orgánico. Pero, a ver, ¿qué entiendo yo por memoria? Pues es un trabajo que se está haciendo considerando los antagonismos básicos que existen en nuestra sociedad y que se reflejan en posicionamientos distintos, de interpretación distinta, de memorias distintas, frente, puede ser, al conflicto armado interno, pero en realidad si estamos hablando de memorias, estamos hablando de memorias de marcos colectivos, de memorias más allá del CAI, ¿no? Del conflicto armado interno, pero básicamente lo que yo entiendo por memoria es un trabajo en proceso para negociar a partir de estas diferentes miradas. Cada una representa diferentes intereses de los actores sociales involucrados en los conflictos. Y a partir de este trabajo, lo que se espera es llegar a un marco colectivo que integre la mayor parte de estas memorias en conflicto. Y ese trabajo no se ha hecho, o se ha hecho parcialmente, ¿no? Digamos, la Comisión de la Verdad hizo un gran trabajo, pero se ve que esos conflictos siguen en carne viva, se sigue terruqueando a ciertos actores del conflicto armado interno. Creo que esta es una oportunidad también para sugerir que también tendríamos que incluir en este concepto de negociación de memorias en conflicto, tendríamos que incluir las memorias de la violencia de género, ¿no? Más allá del conflicto armado interno. Las memorias de violencia de género que se vienen acumulando en tiempos de paz también. Uh-huh. Gracias, Francesca. Como había dicho al principio, la idea es que seguimos metodológicamente el cuestionario que recibieron y dije que iba a reformular algunas preguntas para ir produciendo esta conversación. Por supuesto, ustedes pueden opinar también fuera de esas preguntas, lo que consideren, ¿no? Pero es un poco para tener esta estructura solamente. Miguel. Es una invitación. Vamos a ver, yo diría, la memoria es una dimensión de nuestra existencia. Todos somos seres de memoria, así como somos seres narradores o narrativos, ¿no? Todos tenemos y estamos marcados por la memoria, ¿no? El asunto es, en este caso, memoria colectiva o memoria como grupo, como sociedad, ¿no? A mí de la intervención de Francesca no me ha gustado la palabra negociación, ¿no? Porque desgraciadamente es lo primero que yo subrayaría, ¿no? En el Perú tenemos una sociedad con digamos, tradiciones de discriminación, memorias que son memorias torcidas desde el punto de vista con las cuales a veces no se debe negociar, ¿no? A pesar de que formen parte de la sociedad peruana o de la historia peruana, ¿no? Hay más bien una tradición negacionista muy fuerte
que lo que refuerza es, pues, digamos así, una historia de discriminaciones o una sedimentación de privilegios, de diferencias. Francesca ha mencionado de género, pero hay también de racismo, de desconocimiento de nuestra propia historia nacional, de identificación con figuras que no son verdaderamente importantes para la construcción de una sociedad más sana o más justa, ¿no? Entonces, yo creo que en la memoria, el principal problema, diría yo, de la memoria nacional o de la memoria en este momento es su dimensión ética, ¿no? Es decir, cómo podemos colaborar o cómo podemos, desde un punto de vista de un plan nacional, contribuir a que se construya una, digamos, una conciencia, ya no sé si llamarla memoria, sino una conciencia de las, digamos, de las exigencias éticas que tiene la memoria nacional, ¿no? Estoy pensando en este momento en la definición que da la Comisión de la Verdad de la palabra verdad, ¿no? Que es una definición muy, muy interesante porque, si no recuerdo mal, dice, es el relato fidedigno, el relato construido intersubjetivamente con una dimensión ética y sigue la definición, ¿no? Pero digamos que en la idea de verdad o en la idea de memoria, creo yo, deberíamos tratar de incorporar esa exigencia de superar, de corregir, de colaborar en que exista una visión un poco más solidaria, un poco más veraz de la historia, de nuestra historia, ¿no? El problema que tuvo, digamos, la Comisión de la Verdad cuando elaboró su informe no fue solamente relatar los hechos que habían ocurrido durante el periodo de la violencia, sino enmarcarlos en una historia de más larga duración. Y entonces, claro, en ese trabajo era lo que hubo fue cómo situar un conflicto tan doloroso y tan trágico en el marco de una historia de injusticias y de discriminaciones que se extiende hasta muy lejos en la historia, ¿no? Esa sería mi primera observación, ¿no? Siendo todos seres de memoria, teniendo todos necesariamente una memoria, definiéndonos como personas que relatan siempre lo que son, yo creo que necesitamos un examen de conciencia, digamos así, sobre las fallas éticas en nuestra memoria colectiva, ¿no? Sí, gracias, Miguel. Hola, Maquena, bienvenida. Y si me Disculpen la disculpa hacer tardanza. solamente, no, no te preocupes, aquí estamos. Y si tuviéramos que preguntar qué significa memoria a la luz de lo que ha dicho Francesca y Miguel, pensando un poco en los grupos con los cuales ustedes trabajan o estudian, ¿no? Sobre todo estudian, investigan, ¿qué puede significar este término? ¿Cómo darle contenido? ¿Cómo darle sentido a este término en función de estos grupos que ustedes conocen muy bien, de estos actores con los cuales ustedes trabajan o investigan, ¿no? Creo Natalia. que Natalia, sí. Yo lo que quería decir es que, bueno, yo estoy un poco lejos de estos temas. En realidad no he trabajado de ninguna manera, de manera sistemática o sostenida. He tenido cruces diversos
con situaciones derivadas de conflicto armado interno, y me ha tocado también construir colecciones de obras que se refieren a ese pasado. Y claro, desde mi perspectiva como historiadora, me interesa la manera como sobre todo en este proceso de conflicto armado interno, se hacen visibles muchas cosas que a mí me parecen interesantes y que me gustaría simplemente señalar. Una de ellas es la multiplicidad de memorias, que tiene que ver con los distintos sujetos, las distintas vivencias que se relatan a través de distintos medios. Y creo que esa multiplicidad de narraciones es algo que hay que saber rescatar. Y allí viene la pregunta sobre esa distinción, que yo creo que en este caso sobre todo se borra tanto y mucho, que es esa distinción entre memoria e historia, ¿no? Ha pasado suficiente tiempo en que hay una distancia, en que hay generaciones que no vivieron el conflicto armado interno directamente, aunque lo viven a través de la experiencia de sus parientes. Y creo que eso también nos habla de momentos y tiempos distintos de un proceso de memoria. Y eso me lleva a una de mis obsesiones personales, que es el tema de cuáles son los rastros de la memoria que deben ser preservados. Porque las memorias y la historia se construyen sobre vivencias, como sobre experiencias, pero también sobre conocimiento que se deriva de muchísimas fuentes que van desde textos hasta fotografías, pasando por audios, monumentos, etc. Y en un país donde no hay ningún tipo de trabajo sostenido para la preservación de los rastros materiales de la memoria, me interesaría plantear aquí la preocupación por cuáles son esos rastros, por la identificación de esos rastros de memoria, esos rastros materiales de memoria, y por las logísticas y las formas institucionales que puede tomar la preservación a futuro de esos rastros, ¿no? Teniendo en cuenta que no hay Museo de Historia Nacional, que no hay ningún aparato estatal que tenga una política activa de colecciones. Eso nada más. Gracias. Gracias, Natalia. A ver, me animo. Pues yo tampoco Alex, trabajo, sí. ¿qué tal? Tampoco trabajo directamente con grupos activistas en memoria o con grupos de víctimas, ¿no? Mi acercamiento es hacia la memoria cultural, ¿no? Yo estudio representaciones culturales que hacen memoria de distintas maneras, ¿no? Entonces, o sea, estoy muy de acuerdo con lo que ya han expuesto ustedes, y quiero añadir, digamos, otra dimensión que para mí es importante, o sea, en mi propia investigación, que es pensar la memoria no solamente como, digamos, un derecho y algo que hacemos y, digamos, algo que está ahí, sino también como un discurso, ¿no? Como un discurso que ha cobrado un poder en el siglo XX, ¿no? Tarde en el siglo XX y en Perú a partir del 2000, ¿no? Y es digamos, un discurso, una serie de prácticas, una serie de sentidos comunes, bueno, quizás no tan comunes, pero ojalá que cada vez más comunes, ¿no? Que nos permiten hacer una serie de cosas, ¿no? Y creo que también la memoria se carga de un montón de demandas o complejidades y retos que no solamente tienen que ver con lo que pasó hace tiempo, sino también con nuestro presente, ¿no? Digamos, en cierto sentido, al hacer memoria estamos hablando de
quiénes somos ahora y cuáles son nuestros conflictos y dificultades ahora y hacia dónde vamos, ¿no? Y hablar del pasado es una manera también de hablar de nosotros ahora y enfrentar nuestros temas ahora, ¿no? Y quizá en algunos espacios es más dable tener ese tipo de conversación cuando se trata del pasado que cuando se trata del presente, o algo se cristaliza, o algo se vuelve más visible, pero al hablar del pasado también estamos hablando del presente, ¿no? Entonces, que la memoria se puede ver como no tan distinto a la historia en cierto sentido, o sea, quizás es el nombre contemporáneo que hemos dado a la conciencia histórica colectiva, ¿no? O sea, lo que llamamos ahora espacios de memoria, actividades, iniciativas de memoria, son espacios en donde, digamos, de maneras excepcionales, cada vez más raros en una, digamos, contemporaneidad obsesionada con el presente y con la imagen, podemos tener conversaciones que vinculan pasado con presente, es decir, una conciencia histórica, ¿no? Y que al vincular pasado con presente también se proyectan a futuro, ¿no? Entonces creo que, o sea, a eso es mi atracción, o sea, parte de mi atracción por el tema de memoria es porque siento que a través del tema de memoria se cristalizan estas oportunidades como para tener una conciencia histórica que es cada vez más huidiza, me parece. Gracias, Alexandra. Sí, bueno, la idea de haberles invitado es porque ustedes desarrollan trabajos en distintas disciplinas, tienen distintas miradas, no porque trabajen directamente con víctimas, ¿no? Sino al contrario, porque producen una reflexión y una investigación sobre distintas aristas, ¿no? Esa es, y por eso nos parecen importantes sus aportes. A ver, si quieres sigo yo. A ver, Maquena, por favor. Aunque he llegado tarde y siento que es una frescura, pero, pero bueno. A ver, yo trabajo ya bastante tiempo y comencé quizás con más interesada en la manera como se transmiten ciertas ideas, ciertos eventos, cómo se comunican, cómo se construyen esos relatos en diferentes soportes, ¿no? Así es como yo comencé a estudiar en realidad el tema de memoria, ¿no? De los cajones de San Marcos, pasando por las tablas, las canciones, etcétera, ¿no? Entonces siempre he tenido ese interés grande en realidad en conocer esa suerte de itinerarios, tránsitos, ¿no? Por donde pasa la memoria, porque no, y discutiendo esencialmente una idea que a mí siempre me parece particular en nuestro país, y es esta suerte de rumor colectivo que somos un país sin memoria, ¿no? Entonces, argumentando en contra, es que siempre he buscado esos otros espacios por donde transita la memoria, más bien, ¿no? Claro, o sea, en un primer momento creo que todo mi trabajo está enfocado alrededor del periodo del conflicto. Sin embargo, mirándolo y analizándolo desde el hoy, desde el presente, me doy cuenta también de cómo se traslapan ciertos procesos unos sobre otros, ¿no? Como que se montasen unos sobre otros, ¿no? Y la memoria siempre termina siendo como procesos inacabados también, ¿no? Este, esta multiplicidad también hace que sean procesos siempre en tensión, siempre en disputa, ¿no? Hay muy poco consenso también alrededor. Y si hay consenso en ciertos relatos, es porque algunas voces definitivamente quedaron en silencio o invisibilizadas, ¿no? Este, no sé, pienso en todo este trabajo de los últimos años que he hecho ahí sí con víctimas, ¿no? En Lucanamarca y Huancazancos. Y claro, las versiones oficiales que salen siempre implican que hay otras que quedan por debajo del tapete, que no se dicen. Y generalmente son mujeres, en realidad, ¿no? O sea, es como también un cruce, en realidad, de cuestiones que tienen que ver con raza, con género, que también operan en todo eso, en todo este espacio, no quedan de lado, ¿no? Y por supuesto está, digamos, yo no lo circunscribiría tampoco solo al periodo del conflicto, porque creo que el conflicto es parte de un proceso más grande, ¿no? Y es parte además de un proceso que continúa hasta el hoy, ¿no? Si hablamos de la pandemia y hablamos, por
por ejemplo, de muchos de los términos usados en el tiempo de la pandemia, referidos a la guerra contra, qué sé yo, te remitían inmediatamente a esa guerra anterior que habíamos tenido también, ¿no? Era como una invitación a ir a ese momento. Entonces, ahí es donde yo creo que, digamos, no son procesos que acaban, ¿no? No son procesos, lamentablemente, tampoco son procesos que cierran, en realidad, ¿no? Por más buenas intenciones que uno pueda ver al hacer estudios sobre programas sociales, como por ejemplo el de reparaciones, que es lo que he seguido en los últimos años, mirando al Estado también, la reparación no termina siendo tampoco suficiente, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido también uno tiene que pensar en términos de qué puede funcionar como políticas también de reconocimiento, sin tener mayores expectativas de que eso realmente va a poder remediar, va a poder solucionar la pérdida de vidas, ¿no es así? Que va más allá, en verdad, ¿no? O sea, va mucho más allá, ¿no? Entonces, sí, eso y después pensando en términos, yo creo que cuando nosotros pensamos en términos de memoria, por supuesto que la otra idea que está al lado es cómo, quiénes, de qué manera se va escribiendo la historia, ¿no es así? Quiénes dicen qué, cómo lo dicen, qué es lo que se dice, ¿no es así? ¿Qué es lo que queda finalmente de esos relatos, ¿no? Y por eso es que discursos como el del terruqueo suelen ser tan perniciosos, ¿no? Porque van socavando y socavando y socavando, digamos, grietas que son bien difíciles también de remontar y en todo sentido, ¿no? Pienso, no sé, el terruqueo verbal de insulto hacia otras personas que piensan distinto, pero pienso también en el terruqueo que va por el camino de la censura a exposiciones de arte, piezas, qué sé yo, performances y demás, ¿no? Entonces yo creo que es un campo mucho más amplio también, el otro, podemos decir así, el otro lado que uno siempre tiene, ¿no? Entonces ahí sí podemos ver que el ejercicio de la memoria tiene también una dimensión política en sí misma, ¿no? El solo hecho de llevar una fotografía, carnet, para hablar de un desaparecido, es un hecho político también, ¿no? O sea, esa dimensión está ahí presente, este, en todo, en muchos aspectos, ¿no? Y, y cuando hablamos de esa historia, es también finalmente creo que esas historias, como los monumentos, ¿no? Cuando se memorializan también porque pasan por procesos de uso, de apropiaciones, de resignificaciones, donde la gente le va a colocar algo o va a encontrar algo para sí misma, ¿no? Y en ese sentido también pienso en términos de cómo se van construyendo las identidades también, ¿no? Que es un tema, quieren que en ciencias sociales es un tema tan grande, al mismo tiempo vacío, de discusión constante, ¿no? Pero que tiene, digamos, está presente también, creo allí, ¿no? Y por ahora lo dejaría ahí nomás, ¿no? Gracias, gracias, Maquena. ¿Alguien más quiere seguir o decir algo? Francesca. Sí, ¿Yo? Iris. No, yo, toca No, ya. Francesca Uccelli. Ya. A ver, sí, me sumo a lo que ya se ha dicho y para no redundar, quizás solo enfatizar algo que se ha mencionado también, pero que me gustaría darle énfasis, ¿no? Esta idea de que son miradas, recuerdos, significados, interpretaciones de un pasado, pero que se reconstruyen también desde el presente, ¿no? Que están en constante transformación, no son memorias fijas, estables, sino que estas van cambiando, entonces también hay agendas, intereses, como ya se ha mencionado, ¿no? Con Tamia y un equipo de investigación estamos justamente nosotros trabajando con memorias de distintos actores de la violencia, que incluye desde víctimas civiles, militares, policías, ex senderistas, ex MRTA,
y es bien interesante, y bueno, también ha sido un poco nuestro eje, un poco lo que señalaba Miguel, ¿no? Esta dimensión ética de la memoria y cómo estos distintos actores elaboran, reflexionan y tienen realmente muy, muy valiosas reflexiones que hacer sobre lo vivido desde sus distintos puntos, roles, experiencias, ¿no? Y creo que en ese sentido la memoria cumple un rol justamente de dar voz, ¿no? Tenemos en ese sentido, vamos a decirlo gruesamente, la historia, que es como más oficial, y las memorias, que hay distintas memorias, ¿no? Hay unas que son más oficiales, otras subalternas, ¿no? Y la idea de una política de memoria es abrir un poco a aquellas voces que no han sido escuchadas, ¿no? E idealmente, porque esto va a suponer tensiones y contradicciones, abrir también espacios de encuentro, ¿no? De conversación, ¿no? No solo es abrir por abrir y dejar, digamos, la caja de Pandora abierta, sino que esas memorias busquen puntos de encuentro, de conversación, y en ese sentido es cierto que siendo un hecho del pasado, pero que es presente también, tampoco es tan pasado, que se elabora desde el presente, se va conectando con otros eventos, ¿no? Pasados, presentes y ojalá no futuros, pero encontramos, como decía también McKenna, en todo este contexto del COVID, un lenguaje que era muy, muy cercano a desaparecidos, bueno, etcétera, ¿no? Toda esta situación de la pandemia nos pone además como a los mismos sectores vulnerables en situaciones nuevamente precarias. Entonces, creo que el eje, en tanto nuestro conflicto ha sido el conflicto, bueno, en tanto conflicto más terrible en términos de pérdidas de vidas humanas, pero hoy tenemos el COVID que parecería en pocos meses haber superado. Entonces hay un montón de conexiones que hacer. Ahora, el conflicto en tanto tal sí es un eje importante que nos marca, ¿no? Y sí, podemos estar en épocas de tranquilidad, estar como metido debajo de la alfombra, pero en cuanto surge el conflicto, emerge, ¿no? Entonces hay gente que dice, dejemos esto atrás, ya fue, ya pasó, el Perú avanza, ¿no? Y a la vez, en cuanto surge un conflicto, esto se vuelve como un as bajo la manga para descalificar, para desacreditar, ¿no? Entonces, creo que sí es importante abrir y analizar, trabajar, escuchar distintas voces y procesar ese periodo, ¿no? Por supuesto que hay que hacerle conexiones con el presente, siempre, pero creo que ese periodo nos marca y nos sigue marcando, y ahí creo que el eje de conexión que tiene que ver con la ética, con la memoria, pero es la convivencia, ¿no? O sea, la idea es que podamos sentar nuevas bases para una convivencia sobre otros cimientos que no sean justamente la discriminación, género, étnica, clase, etcétera, que nos marca desde nuestra historia de fundación como república, ¿no? Y quizás en ese sentido una política de memoria o un plan de memoria para el bicentenario sería una muy buena noticia, ¿no? Bueno, creo que también ahí lo dejo. Gracias. Gracias, Francesca. Quisiera ¿También? participar también. Sí, también. también, por favor. No pude cambiar el nombre, disculpen. Y me he No te perdido preocupes. una parte de la reunión porque se me colgó la computadora. Pero bueno, no sé si repito un poco, seguramente sí, pero nada, prefiero contar lo que yo pienso sobre qué es memoria y un poco en el contexto de nuestra historia reciente, ¿no? Yo creo que, bueno,
algo de lo que dijo Alex, coincido mucho con ella. La memoria es todos los ámbitos en los que nuestras vivencias nuestras vivencias del pasado, obviamente, significan en el presente, ¿no? Y se expresan en distintas formas, muy diversas, en el modo en que nos relacionamos, en el modo en el que concebimos el país, en el modo en el que vemos a otros cercanos o lejanos, o cómo construimos esa lejanía o esa cercanía, ¿no? Y bueno, esa construcción de ese pasado que le da este sentido a nuestro actuar y nuestro imaginar este presente entre peruanos, pues tiene distintos grados de poder, digamos, ¿no? O sea, hay elaboraciones sobre ese pasado que tienen mucho más legitimidad que otras, que tienen mucho más espacios para hacer cosas, que tienen menos, más o menos censura, ¿no? Entonces es algo que siempre creo que tenemos que tener en cuenta, porque eso marca mucho la forma en que nos vamos a relacionar, ¿no? Desde este punto subjetivo, o sea, es importantísimo siempre este espacio subjetivo de construcción relacionarlo con cómo está en contingencia todo el tiempo, ¿no? Francesca ha mencionado este proyecto que estamos trabajando, que sobre todo ve ese espacio subjetivo en relación con el colectivo. Y claro, ahí se ve cómo hay personas que pueden construir con mucho más herramientas un discurso, digamos, coherente con lo que hay a su alrededor, ¿no? O sea, herramientas que pueden ser organización, que pueden ser que reconocimiento, y todo esto tiene un proceso también, ¿no? O sea, por ejemplo, una víctima que en los 80 fue víctima y tuvo muchos años de estar luchando porque reconozcan su calidad de víctima, que digamos que sería lo más básico y lo más obvio, pero que tuvieron que pasar muchísimos años hasta la Comisión de la Verdad, que fue, digamos, el organismo estatal que le dio ese reconocimiento. Por supuesto, se puede hablar mucho más sobre qué otros espacios se pueden haber cortado con ese reconocimiento, pero de eso justamente se trata ahora de conversar. Que además tienen una organización, que además tienen apoyo de ONGs, etcétera, como eso que ha sido tan difícil de construir, al final se asemeja muchísimo con una persona que de repente tiene una situación social con más ventajas, pero que no ha podido construir un discurso acerca de su experiencia porque no ha tenido esas otras herramientas, ¿no? Entonces, ahí tenemos, no sé, el caso de Daina de Aquile, por ejemplo, ¿no? Y por otro lado, el caso de una mujer que fue violada cuando tuvo 12 años, ¿no? O sea, esta mujer que tuvo 12 años ha podido elaborar su experiencia con herramientas que le han permitido sentirse reconocida, sentir que hay espacios donde su voz ha sido recogida y escuchada, y que además su voz tiene utilidad, ¿no? Por otro lado, a Daina le ha sido muchísimo más, menciono el nombre de Daina porque ella lo quiere así siempre, le ha sido mucho más complicado construir la historia de su pasado, ¿no? Y relacionarla con todos los discursos que hay en el presente, ¿no? Entonces ver eso, ¿no? Como cada vida, cada historia tiene un recorrido, digamos, y está en contingencia con todos estos discursos, un recorrido, unos recursos, y está en contingencia con todos estos discursos que conviven en nuestra sociedad, ¿no?
pienso que ahora tal vez estamos en un punto en el que tenemos que pensar, o sea, ya digamos la CBR, aunque no se sienta que se ha avanzado mucho, digamos, tal vez si yo fuera una víctima o escuchando a las víctimas, se siente mucho el reclamo de que no se ha avanzado mucho o que las reparaciones no son completas, y es verdad por distintos motivos que de repente conversamos después, ¿no? Pero al mismo tiempo se ha avanzado mucho a comparación de otros países, ¿no? En un tiempo, digamos, reducido. A nivel, digamos, de reconocimientos del Estado, de leyes, ¿no? Pero creo que en este momento lo que toca como ejercicio es reconocer estos puntos como dilemáticos de lo que de lo que se está actuando, ¿no? Para el pasado, ¿no? Perdón, para el Estado. Para el Estado, ¿qué son dilemas al momento de hacer políticas públicas sobre memoria, ¿no? Por ejemplo, un dilema muy fuerte es no sé, esto de que el RUF no reconozca a familiares de subversivos, ¿no? Es un punto que genera, o sea, discrepancias con lo que se dice acerca del marco que tiene la política, ¿no? Que es el reconocimiento de violaciones de derechos humanos que son humanos, ¿no? Y que no deberían excluir a familiares de subversivos o subversivos que han sido violentados en sus derechos humanos, ¿no? Entonces pensar en esos puntos dilemáticos, ¿no? Pensar que ya sé que se dice mucho desde el campo de estudios de memoria, pero creo que es importante también traerlo aquí, que ese espacio de lo que es subversión, violación a derechos humanos desde el Estado y desde los grupos subversivos tiene muchos grises, como ya siempre decimos, ¿no? Pero hay que recordarlo y ponerlo, digamos, en contexto, ¿no? Con las historias personales. No sé, o sea, por ejemplo, una de las personas con la que conversamos fue una mujer que está en un campamento senderista secuestrada, ¿no? Por Sendero, pero al mismo tiempo es parte del campamento, ¿no? Entonces, para ella, decirse víctima termina siendo un dilema muy fuerte, ¿no? Y encima, además, su pareja, el padre de su hijo, está desaparecido y no entra en el RUB. Entonces, ¿cuáles son esos puntos difíciles que significan que no se está reconociendo, no sé, la parte humana de ciudadanos de nuestro país? O no sé, en la historia del militar con el que hemos conversado, que detiene a una persona y esa persona es desaparecida. Entonces, claro, para él construir esto de verse a sí mismo como un héroe, cuando conversa con Rosa Vera, ¿no? Termina siendo también un espacio de dilema que también hay que pensar, que hay que conversar, ¿no? En ese sentido, creo que también ya estamos en un momento en el que los espacios de memoria o las políticas pueden abrir lugar a poner en diálogo historias no solamente muy redondas en términos de lo que nos puedan generar como opiniones, de lo que está bien o está mal, sino más bien todo lo que es un espectro de vivencias y dudas y nuevas preguntas, que creo que son las que al final, en el presente también, se pueden encontrar como reflejo de otras experiencias, ¿no? O sea, por ejemplo, la violencia que hemos vivido hace poco, ¿no? Es ahí donde se hacen esas conexiones, ¿no? Entre el Estado ejerciendo su poder para el control y ahora el Estado también ejerciendo su poder para el control con determinados intereses, ¿no? Creo que ya hablé mucho, pero espero que, bueno, después de repente sigo. Gracias. Gracias, Tamia. No sé, me pareció que alguien levantó la mano.
Justamente Sí, lo último que, sí, perdón. sí. No sé si a alguien más le falta hablar en esta primera rueda. No, ¿Preguntas? dale, ¿No? dale, por favor. Ya, no, simplemente que pienso que tendría que abordar esa observación que hace Miguel acerca de la idea de incluir el concepto de negociación en estas conversaciones que estamos teniendo. Resumiendo un poco la intervención de Miguel, él se preguntaría cómo negociar con tradiciones de discriminación y violencia establecidas en la larga historia de este país. ¿Cómo podemos negociar con ese negacionismo, con esos racismos y todas esas violencias, ¿no? La implicación es que no se puede negociar, la implicación de la intervención de Miguel. Entonces yo lo que quisiera tal vez sugerir es que justamente parte importante de esa dimensión ética de la memoria, a la que alude Miguel también en su intervención, es buscar puntos de encuentro, puntos de reconocimiento, de esas tradiciones que nunca se han encontrado, de esas memorias, de esas voces que siempre han corrido en paralelo. Porque es a partir, solamente a partir de ese encuentro, en conversaciones, en intercambios seguramente con acentos de enfrentamiento, pero es solamente a través de esas duras conversaciones que se puede llegar a construir un nuevo modo de convivencia, ¿no? Un nuevo modo de convivencia que diverja y que se diferencie de esas tradiciones de violencia establecidas. Eso es lo único que quería decir. Gracias, Francesca. Yo solamente quería recoger un poco lo que habían venido diciendo, que ha sido un poco larga esta parte, pero creo que vale la pena detenerse, porque justamente estos matices, estos dilemas, como decía Tamia, o estos vínculos, como han dicho varios de ustedes, entre el pasado y el presente, y además que nuestra realidad se encarga de volver a restregarnos en la cara todo el tiempo, estas conexiones que prevalecen todo el tiempo, ¿no? Recientemente con las marchas y las personas desaparecidas, los primeros días que felizmente aparecieron luego. Ciertamente es lo que tiene que plantearse desde una política más nacional, y ciertamente son los temas que hay que responder o que hay que por lo menos colocar para discutir, ¿no? Desde el Estado, como ya han dicho, se ha avanzado en varios puntos, en varias acciones, y sin embargo, nosotras podemos encontrar a líderes o familiares que no lo ven así, ¿verdad? Que todavía sienten que hay una falta de reconocimiento, una falta de reparación, una falta de dignificación. Y esas son las dificultades que hay que enfrentar. Desde un plan, como decía al principio, hay que pensar en acciones concretas, ¿no? En acciones concretas que nos permitan ver por dónde se puede responder de alguna manera a estas faltas de reconocimiento, a esta falta de vínculos, a esta discriminación de distintas afectaciones, como las personas que han sido familiares o de los grupos alzados en armas que no están presentes en el RUF, ¿no? Pero ahora están presentes en la búsqueda de personas desaparecidas, ¿no? Porque esta normativa sí dice que hay que buscar a todas las personas, por ejemplo, ¿no? Esos dilemas probablemente, eso solamente lo saben los abogados que ven esa normativa, ¿no? Pero sí es importante generar esas conexiones, porque en el propio Estado también no se conoce necesariamente, ¿no? Hay desarticulación entre estos estadios, y si lo volcamos hacia la sociedad, hay más dificultades de comprenderlo por esto que ustedes han señalado acerca del terruqueo, el negacionismo, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, para avanzar un poco, en nuestro planteamiento tenemos 4 ejes que planteamos sobre los cuales debería de mirarse el Plan Nacional de Memoria. El primero tiene que ver con respeto, reconocimiento y dignificación.
el segundo con cultura de paz y garantías de no repetición, el tercero con una pedagogía, entendida en el sentido amplio, por supuesto, de la memoria, y el cuarto ya sobre memorialización y sitios de memoria, ¿no? Entonces, sobre el primero, me gustaría preguntarles, ustedes lo han abordado, lo han empezado a abordar de distintas maneras, y me gustaría preguntarles más concretamente, ¿qué creen que falta hacer? ¿Qué aspectos no se han tomado en cuenta? ¿Qué faltaría como respuesta para enfrentar esta falta de reconocimiento que viene desde el propio Estado hacia los distintos actores afectados y afectadas, pero también hacia la sociedad, ¿no? Que es también, como han muy bien señalado, es fundamental que la sociedad acompañe este proceso, ¿no? No solamente estamos pensando en una política o un plan para las víctimas y familiares, sino para toda la sociedad, ¿no? Para ver cómo se transforman estas narrativas que ustedes mencionaban, cómo se formulan, cómo se reconstruyen, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes consideran que falta ahí, que debería de hacerse, qué otros aspectos se puede tomar en cuenta para dar respuestas al reconocimiento, dignificación de las personas? Miguel. Sí, esto está, me parece muy conectado con la primera ronda que hemos tenido, ¿no? Que a mí me ha iluminado en diferentes sentidos, porque de pronto han aparecido términos como memoria, historia, relato, discurso, y ahora tú misma has usado la palabra narrativa, ¿no? Hay un nexo, creo yo, muy estrecho entre todos esos conceptos, ¿no? Memoria, historia, discurso, y que es muy importante, sería ideal, tener un discurso, diría yo, ese es el sentido quizás de este plan de memoria, tener un discurso sobre la memoria que fuese más o menos unitario y con una dimensión ética, como se ha mencionado, ¿no? Porque una historia oficial, como se suele llamar, hay siempre, la ha habido siempre, y hay además una historia, digamos, no oficial, pero una historia sedimentada, como dije hace un rato, en las colectividades que forman parte del país, ¿no? Yo estaba pensando ahora en dos hechos muy puntuales que hemos vivido en los últimos días. El LUM quiere organizar una muestra de las manifestaciones que ha habido en las calles de los jóvenes, y de pronto el congresista Merino en el Congreso que se prohíba. Esa es la fragilidad, me parece a mí, o la gravedad de la situación de la memoria nacional. El señor Merino, recuerden, ha sido presidente de la República, y por esas cosas del azar y de las manifestaciones de los jóvenes, no ha tenido todo el poder en sus manos. Entonces, ese es un problema tremendo de conflicto de memorias, ¿no? O de conflicto de historias oficiales, ¿no? Porque detrás de Merino había y hay digamos, una demanda política de un sector poderoso de la población que quería recuperar privilegios, y estamos pendiendo de un hilo. El otro hecho que quería mencionar es los disturbios o las manifestaciones en las carreteras. De pronto, en el sur y en el norte se bloquean las carreteras. ¿Y qué cosa es lo que aflora allí? De pronto aflora el conflicto que hay entre una clase empresarial que tiene unos privilegios tremendos y una población que está protestando con todo derecho, digamos, al margen de los métodos, pero que también ha aflorado en ese debate, ¿no? Una serie de prejuicios que tiene un sector poderoso de la clase política y empresarial peruana, de que tienen derecho a ciertos privilegios, ¿no? Es decir, esos son los problemas que a mí me parecen más graves, ¿no? De cómo hay
una conciencia colectiva o sectorial de algunos sectores de la población peruana que se creen con derecho desde tiempos inmemoriales a imponer una forma de historia, de memoria y de régimen de relaciones entre los peruanos, ¿no? Por eso es que ya volviendo a tu pregunta, yo diría lo mejor a lo que se podría aspirar en un plan de memoria es a proponer algo así como principios éticos mínimos que debería registrar o cumplir una visión más justa, libertaria, solidaria de nuestra nación, que fue lo que también estaba digamos, en germen o expresado claramente en el informe digamos, en la dimensión más conceptual del informe de la CBR, ¿no? Cómo construir un país más justo y solidario, cómo incorporar, mejor dicho, a la idea de memoria o de historia oficial esa idea de mínimos, de respeto y de solidaridad, ¿no? Natalia. Muy bien. Natalia primero y luego Sí, Alex. ¿me escuchas? Sí. Me interesa mucho lo que viene de decir. La idea de los principios éticos mínimos me parece un punto de partida muy interesante porque supone una línea de base que no debería estar en disputa, sobre la cual no se puede discutir. Porque al mismo tiempo sí me hace ruido la idea de una historia oficial unificada. En el sentido de que siempre pienso en la multiplicidad de perspectivas, en el debate y en el disenso como parte de un ejercicio sano de la vida en colectividad y del debate público, ¿no? Pero al mismo tiempo, y aparentemente negando lo que vengo a decir, las historias oficiales son importantes porque son el lugar donde se puede consensuar, porque de alguna manera se arrogan el espacio de lo público. Caso LUM, por ejemplo. A nadie le importa realmente lo que haga un espacio sin representatividad más allá de la comunidad específica, un espacio comunitario, quizás un museo regional. Hay poco interés. ¿Por qué? Porque no se lee como historia oficial. En cambio, cuando el LUM u otra organización esboza un discurso que se pretende debería representar a la colectividad del país con todas sus diferencias y con todos los grupos que lo integran, entonces se convierte en algo interesante porque allí es donde se va a dar el debate y la disputa, ahí es donde hay que generar consensos. Entonces, casi en contra de lo que siempre digo, que es necesario tener muchos espacios de memoria, Iris, y lo hemos conversado también en el pasado, y permitir narrativas disímiles, disonantes, que aparezcan y que en ese diálogo, en ese debate se pueda generar relatos y narrativas alternativas. También creo que esa historia oficial es productiva de otras cosas, ¿no? Entonces, es lo que se me ocurre en relación a lo que venimos diciendo. Y entonces sí, estos principios éticos mínimos me parece que es una idea que creo que es potente para entender cómo diferenciar niveles de discurso en el espacio público, ¿no? Gracias. Le toca a Alex y luego Maquena. Gracias. Y luego
sea, la pregunta es como, ¿qué hay que seguir trabajando en términos de reconocimiento? No solamente pensando en víctimas como seres humanos que tienen derecho a poder elaborar y en su pasado, sino también en términos sociales de reflexión colectiva, ¿no? Entonces, en verdad, pucha, la pregunta es bien amplia, entonces voy a tratar solamente resaltar algunas cosas, ¿no? Uno de los temas ya ha sido mencionado por Tamia y ya lo comentaste, Iris, que es la contradicción que está en nuestro discurso de que familiares de personas subversivas o personas subversivas que hayan sufrido violaciones de sus derechos humanos están excluidos de la categoría de víctima. Y como la categoría de víctima es central en toda nuestra discusión sobre la memoria, es como una contradicción pues, que recorre todo, ¿no? Y que no permite tener una serie de conversaciones y procesos de reflexión colectiva que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, eso me parece uno de los problemas mayores. Por otro lado, la parte de género es también, yo lo estaba trabajando, ¿no? La idea de cómo hacer memoria de violencia sexual es un tema muy complicado porque no le vas a poner en un monumento, ¿no es cierto? Entonces es como realmente hay que pensar en diferentes formas de abordar temas tan complejos y tan susceptibles a la revictimización, ¿no? Y si bien hay algo de trabajo sobre victimización sexual de mujeres, la victimización de poblaciones LGTB es menos visible, al menos en el ámbito que yo trabajo de memoria cultural. Y es un tema importante de trabajar también en la medida en que la violencia tiene que ver con modos de masculinidad violenta homofóbica. O sea, pensando también, digamos, la dimensión de género como parte del tipo de violencia que se ejercía y que se ejerce todavía. Y por otro lado, en lo que decía Miguel, había una palabra que es importante, dijiste clase, ¿no? Y es verdad, o sea, no hablamos mucho de la, digamos, de la causa, digamos, económica detrás no solamente de la violencia, sino de la continuada vulnerabilidad de las personas que justamente eran las más victimizadas por la violencia, ¿no? Y el vínculo entre el proceso de autoritarismo y el proceso de neoliberalización del país y cómo, digamos, el proceso de memoria es parte o coexiste o se contextualiza en un modelo económico neoliberal que digamos, no permite abordar ciertas diferencias, digamos, estructurales, económicas, ¿no? Entonces, digamos, esa conversación más económica ha ido por otra vía, digamos, que la conversación de memoria, salvo algunas excepciones, ¿no? Me parece importante plantear también. Gracias. Gracias. Maquena. Creo que seguía Francesca. Yo vi que levantó a Alex, Francesca y después yo. ¿Cuál Francesca? Aquí tenemos un problema de nombre. Ucheli. Sí. Allá. ¿Y me pones a mí después de todas, Iris? Porque Ya, no sé. ok, claro que sí. Sí. Ya. Entonces, Dale, ¿sigue Franchi o sigo? Entonces, Ya está. Sigue Franchi. Ah, bueno, le cedes el espacio, ya, ok. Sí. yo tenía una pregunta previa. Estos 4 ejes que nos has presentado, no los veo en el documento, ¿no? El documento que nos has mandado no señala, por lo menos así de claro, por más de que los puedes uno encontrar, no están planteados así en el documento. Así que esa era una pregunta para hacerte, okay. ¿Por qué los no están en el documento planteados así, ¿no? Ya. Y luego, creo que el tema para mí central es pensar también para qué, ¿no? ¿Para qué un plan o una política de memoria? Y se ha mencionado la dimensión ética, que creo que es importante. Y es este tema de convivencia. Yo, digamos, resalto mucho este tema del encuentro. Por supuesto que va a haber desencuentro también. Hemos hablado del conflicto, de las disidencias, de las contradicciones, pero el espacio de encuentro que sea como no sé si un eje o algo transversal, pero a veces siempre me da miedo con lo transversal, que después se pierde y se evapora si no está como muy claramente pensado el para qué, ¿no? ¿Para qué vamos a hacer todo esto? Creo que hay como una dimensión urgente de encontrarnos, ¿no? O sea, siempre está la desconfianza, está el prejuicio, por supuesto, los problemas que
que venimos arrastrando de muchos años, pero digamos, siempre he pensado que este conflicto, con lo terrible que es, nos permite ver muchas cosas de nuestra historia y de nuestra constitución tan claramente que podemos hablar de ellas y en ese sentido trascenderlas, o sea, aprender de lo vivido, como se dice muy clichémente de repente, pero hay algo profundo ahí, ¿no? Digamos que todo lo vivido, bueno, podamos sacar algunos aprendizajes que no vienen solo de las voces oficiales o legítimas o de las voces que tienen más voz, sino de reunir estas distintas voces y permitir propiciar encuentros y desencuentros, pero que ojalá nos lleven a un mejor trato entre ciudadanos y ciudadanas peruanas, digamos, ¿no? Y ahí, digamos, el marco de derechos humanos, de democracia, es fundamental como encuadre de estos encuentros, ¿no? Y entonces ahí otra vez viene el tema de no separar, digamos, y en el plan me parece que hay un reconocimiento, un respeto muy enfocado hacia un sector, ¿no? Están las víctimas civiles, están policías y militares, ¿no? Y no me parece, por lo menos en lo que he leído, que esté recogida todas las voces posibles, ¿no? Y creo que hay, en todo el documento me parece que es mencionado Sendero una sola vez, y es como un monstruo que no porque no se nombre, no va a ser, va a desaparecer, ¿no? Entonces, es un elemento, y la ideología fue parte del problema central que hemos vivido, y tenemos que hablar las cosas un poco sin miedo, ¿no? Porque si no analizamos, si no reconstruimos ese pasado, si no reconocemos que Sendero fue muy hábil, atrayendo a gente muy sensible y muy, no solo digamos, por supuesto que hubieron atrocidades y por supuesto que hubieron senderistas atroces, pero también hubo una población muy sensible que fue atraída por un discurso que los envolvió con arte, con poesía, ¿no? Entonces, creo que también hay que volver a mirar a Sendero, sus estrategias, analizarlas y ponerlas, o sea, que sean parte de estas memorias, de cómo esos chicos terminaron en Sendero y por qué lo hicieron, porque si no, cuando presentamos a Sendero como este monstruo terrible, no se entiende, digamos, cómo tanta gente terminó abrazando un discurso que terminó siendo recontra violento, ¿no? Entonces, me parece que esa dimensión, no sé exactamente dónde entra, pero tiene que entrar, porque si no, es como que nos quedamos con la silla que tiene solo 3 patas y entonces se nos va a caer todo lo que pongamos encima, porque estamos de alguna manera evitando el núcleo, digamos, que dio origen a este conflicto, digamos, ¿no? Y creo que en ese sentido, esos ejes, o sea, el tema de la ideología, o analizarlo, reconocerla, y las estrategias de proselitismo en general, es un tema súper importante que no sé muy bien dónde entra, probablemente en pedagogía también, pero buscando siempre el para qué, ¿no? Ese punto de encuentro, porque también viene todo el tema del terruqueo, también viene con esta carga de salvajes, ¿no? Entonces, si no entendemos bien a los actores, va a ser muy difícil poder tener estos puntos de encuentro también, ¿no? Porque creo que hay más puntos en común de los que estamos dispuestos a reconocer, ¿no? Eso. Y ahora sí. Gracias. Gracias. Solamente permíteme, Maquena, para responder a Francesca. El documento al que hace alusión Francesca es un documento que se llama Lineamientos, ¿verdad? Lineamientos para una política nacional de memoria, que es el documento que elaboró la CEMAN hace un par de años, ¿no? Se los hemos entregado como insumo para que ustedes conozcan qué es lo que se había elaborado en ese sentido.
Y justamente nosotros estamos tratando, no de darle la vuelta, recoger algo de lo que dice, como verán, desde mi punto de vista personal, creo que es demasiado general, demasiado, ¿no? Así un poco que se puede volatizar. Entonces, justamente con este proceso de diálogo, lo que estamos tratando es de recoger estos aspectos que no están considerados en ese documento y hemos elaborado estos 4 ejes que ustedes los ven como más títulos, pero en realidad sí nos interesa poder recoger todas estas aristas, ¿no? Porque a veces, ustedes lo saben perfectamente, los y las funcionarias que están en el Estado eh, tienen que sobrevivir a veces, ¿no? Y entonces solamente avanzan en un sentido o en otro, ¿no? Entonces, justamente nuestra tarea, creo, ustedes como representantes de la academia es colocar todos esos matices, todas esas aristas difíciles para poder exponerlas y verlas, ¿no? Solamente eso para que lo tengan claro, ¿no? Ese no es el documento, digamos, más general. Sí. Maquena, por favor. Gracias, Iris. Estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Franchi. En mi trabajo de tantos años en Huancazancos y Lucanamarca, una de las sensaciones que más me queda es la nostalgia que la gente siente por Sendero Luminoso, ¿no? Yo lo he conversado, por ejemplo, con José Carlos, ¿no? Agüero, le decía, la gente siente nostalgia, y siente nostalgia porque habían sentido parte de algo, y parte de algo de lo cual, digamos, el país entero no les ofrece nada, en realidad, ¿no? Entonces, esa sensación de vacío, esa sensación de Estado que entró de forma tan represiva después, ¿no? Es muy fuerte, ¿no? Y hace, en realidad, genera una añoranza muy grande hacia eso de lo cual terminaron formando parte, ¿no? Y eran además muy chicos también, entonces hay, por supuesto, un conjunto hay una forma idealizada también de sentir eso, ¿no? Sí, y es súper importante, porque también como tantas veces he conversado con Ricardo Caro, de alguna manera pusieron en jaque al Estado, ¿no? Entonces hay que comprender a estas personas, o sea, ¿por qué es que abrazaron esta ideología? O sea, ¿qué les ofrecía esa ideología que el sistema de partidos no les ofrece, por ejemplo? O que la sociedad no les ofrece como tal, ¿no? Entonces, ahí hay una discusión que creo que como sociedad es importantísimo hacerla, ¿no? Y no simplemente negarles o eliminar su existencia o decir no. Y además, tampoco podemos generalizar porque en el conjunto también hay una gran variedad, ¿no? Desvinculados, arrepentidos, los que siguieron la línea Proseguir, los que siguieron la línea Abimael. Es decir, hay un subconjunto y un mundo, a su vez, de representaciones ahí presentes, ¿no? También. Eso es un universo en sí mismo, ¿no? La tesis doctoral, ahorita que está sacando Dinic, por ejemplo, que es mi asesorado, es impresionante el universo que hay también, y de disputas internas, por supuesto, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, ese era un punto también que quería señalar, pero el otro, en realidad, para mí que es importante, es la figura del Estado, ¿no? Porque si se habla de un plan, se habla de un programa, necesariamente estamos hablando del Estado, ¿no? Es decir, y dentro de lo que es el aparato del Estado, hay ya una serie de programas que tienen relación con el tema de memoria, ¿no? Está, por supuesto, el LUM y los distintos museos, casas que existen. Están también, bueno, que en algunos casos, se han incorporado incluso a rutas turísticas, por supuesto, ¿no? Otras no. Pero también están, por supuesto, el programa de reparaciones, está la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas, ¿no? Entonces, hay instancias en el Estado. Y al Estado hay que verlo también cómo es que finalmente los planes, programas, políticas aterrizan en el Estado. Es decir, cómo el Estado los recibe, los resignifica, la forma que les va a dar, ¿no?
Y eso es bien, bien importante tenerlo presente, porque el Estado a la política de reparaciones le quitó, bueno, está el nombre, la parte de dignificación, y lo usan en las ceremonias, digamos, de restitución de cuerpos, cuando hacen la parte más simbólica de las reparaciones, pero literalmente en la otra dimensión económica, la dimensión simbólica de dignificación quedó fuera y pasó a ser un programa de ayuda, ¿no? Y es más, o sea, las reparaciones colectivas tenían que pasar por las aprobaciones de los criterios que el MEF había dado para proyectos de desarrollo rural, ¿no? Entonces, ahí no intervenía el ministerio o el viceministerio de Derechos Humanos, sino intervenía directamente el MEF, diciendo qué condiciones y cuáles son los campos donde se ubican los programas de desarrollo rural. Entonces, hay una discusión también o sea, se necesita mirar y pensar ese gran monstruo, digamos, donde uno tiene que acoger, ¿no? Que tiene que apropiarse, acoger un plan y programa de memoria, ¿no? Pero de otro lado, ese Estado, ¿no? Convertido en Estado gestor en los últimos 10, 15 años, que tiene esa dimensión, ¿no? De programas sociales y todo lo resuelve a partir de programas sociales, también, digamos, hay que ver el tipo de lectura que la población tiene respecto a la llegada de programas así, ¿no? Piensa en el trabajo que está haciendo Olga González o Carmen Ilizarbe sobre el LUM, y cómo la gente, las historias de horror, los testimonios, lo leen a la luz de lo que se ha vuelto sentido común, de esos relatos emprendedores, de sufrimientos, sacrificios y esfuerzos, para poder llegar a donde estás ahora, ¿no? Por ejemplo. Y esa es una dimensión que a mí me aterra, honestamente, ¿no? Pero eso es un poco lo que, por ejemplo, todo el trabajo que está haciendo Olga está sacando a la luz, ¿no? Y ahí, digamos, hay que tener también una mirada, creo, en lo que es el pensar, no solamente el para qué, sino cómo se dicen las cosas, ¿no? ¿Qué es aquello que se está esperando con un plan o una política de memoria, ¿no? Eso. Gracias, Maquena. Ana María. Después seguía también, sí. Ana María, para no confundir con Francesca. Ok, Se soy llama Ana María. Tengo un problema de denominación tremendo. Bueno, primera vez que me llaman Ana María. Franchi y Francesca. Está bien, está bien. Distinción metodológica. Yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho aquí hasta ahora, sobre todo en las primeras dos intervenciones, acerca del hecho de que para abordar esta falta de reconocimiento y dignificación de actores sociales de la que adolecemos como sociedad ahora, tendríamos que partir de un acuerdo básico de principios éticos, ¿no? Y pienso que, claro, lo que no hemos hablado es cuáles serían esos principios éticos. Claro que tendrían que estar enmarcados en la Declaración de Derechos Humanos, por supuesto, pero creo que específicamente en nuestra sociedad tendríamos que pensar que el compromiso fundamental para llegar a ese acuerdo de principios éticos tendría que ser el reconocimiento de la existencia pasadas, presentes y futuras, de esa diversidad de tradiciones, de racionalidades, de lógicas que son las que constituyen el tejido social del Perú, ¿no? Ese tejido social está hecho de lógicas muy distintas, de grupos muy distintos, que tuvieron su expresión más violencia, por supuesto, en ese no reconocimiento tuvo la expresión más violenta durante el conflicto armado interno. Entonces, tendríamos que partir de ese reconocimiento. Ahora, lo que me preocupa es que también se ha hablado aquí de la idea de una historia oficial y la idea de una historia, un discurso unificado. Yo creo que ese reconocimiento de principios éticos mínimos no tendría por qué, es más, tendríamos que
distanciarnos de esa posibilidad de llegar a un discurso unificado o a una historia oficial. Porque una historia oficial siempre implica la imposición de ciertas verdades, de ciertas narrativas, de ciertas memorias sobre otras, ¿no? Implica también la impermeabilidad de ese discurso. Entonces, yo hablaría más bien de una historia colectiva, ¿no? O sea, para llegar a una historia colectiva en la que todas esas memorias y todas esas lógicas encuentren un espacio, y no solamente un espacio, sino que se pueda llegar a una articulación entre todas ellas. Eso es lo que quería decir. Ahora, no sé cuáles son los siguientes puntos en la agenda, Iris. Yo me voy a tener que ir en 15 minutos, pero no sé si el próximo punto es la idea de la pregunta acerca de propuestas concretas para la memoria colectiva, para la dignificación de actores sociales. Esa es la siguiente pregunta, porque si no podría sugerir lo que tengo en mente en caso no llegue mi turno. Sí, por favor. Justamente yo había empezado esta ronda colocando eso, que era un poco qué faltaría para poder responder a esta falta de reconocimiento, de dignificación, ¿no? Esa era apenas la primera pregunta, y si quieres referirte a los otros aspectos también, por favor. Ya, ¿qué faltaría en términos concretos, en términos de lo que no se ha hecho? Yo trabajo sobre todo con el problema de la violencia de género, ¿no? Las víctimas de violencia de género. Hay coordinadoras contra la impunidad de crímenes del conflicto armado interno que se ocupan de fiscalizar y de hacer seguimientos a los juicios orales, por ejemplo. Hay también coordinadoras de memorias contra la impunidad, pero no hay una coordinadora de memorias contra la impunidad de los delitos de violencia de género. Creo que eso nos hace falta. Nos hace falta pensar en una coordinadora específica, especializada en la violencia de género, en las memorias de violencia de género. Y pienso también que para que esta coordinadora tenga un impacto concreto en la población, en la concientización de la que hemos venido hablando, colectiva, tendríamos que tener además lugares de memoria, o partir con un lugar de memoria. Un lugar de memoria donde las mujeres puedan, o los hombres que están en desacuerdo con la violencia de género que vivimos, que puedan participar en rituales colectivos. Tenemos observatorios en el Ministerio Público, tenemos observatorios en el Ministerio de la Mujer, observatorios de feminicidio sobre todo, pero que parten de otras lógicas, no son lógicas de la memoria, son más bien lógicas casuísticas, ¿no? Numéricas. Los casos se convierten en un número más para la contabilización de casos, que está muy bien, lo necesitamos, pero necesitamos además lugares de memoria donde las víctimas tengan nombre, tengan rostros, tengan historias propias, que es la lógica de la memoria de la que estamos hablando aquí. Entonces, esa sería mi sugerencia. Gracias. Tamia, que también había pedido la palabra. Gracias. Bueno, hay varias cosas que han ido saliendo en las intervenciones. Una de la intervención de Miguel Justí, o sea, me sonó mucho la mención a la Comisión de la Verdad y Reconciliación desde el inicio de esta reunión, ¿no? Yo creo que hay que reivindicarla, ¿no? Creo que con el tiempo, con todos estos, con esta memoria más hegemónica, que es la memoria salvadora, digamos, la CBR ha perdido fuerza también como discurso, y creo que el Estado debería reivindicar esa institución y sus frutos y su informe y todo dentro de sus actividades en general, ¿no?
Por supuesto que hay muchas cosas que se pueden criticar y que pueden trabajarse a partir de esa base, diciendo esto podría tener otro tipo de tratamiento o lo que sea, pero como base me parece importante. Y esto lo digo porque cuando me ha tocado revisar documentos, ¿no? Es como que se menciona que es el origen de las cosas, pero después ya no se menciona todo lo que la CBR sustentaba, ¿no? Y hablo desde documentos como legales hasta, no sé, las páginas web y todo, ¿no? Incluso el término de conflicto armado interno que genera siempre una tensión, porque inmediatamente reaccionan desde, digamos, desde el lado más, de la memoria más hegemónica, descartarla, no se usa mucho cuando he estado revisando documentos y siento que es por eso, ¿no? Porque en este juego, para evitar ese conflicto, entonces mejor no nos metemos con esta terminología que fue complicada cuando se creó, ¿no? Y al final creo que se pierde bastante, ¿no? Por el trabajo de investigación y por el trabajo también de fundamentos sobre el reconocimiento de la experiencia que se hizo en ese momento, ¿no? Y por todo el acervo de testimonios que tiene también, ¿no? En relación con eso, también una palabra que sí suelo ver repetidamente en todo, incluso en el documento que se ha compartido para esta reunión, es la palabra reconciliación, ¿no? Y creo que está como vaciada de sentido, no tiene un respaldo, ¿no? Y no sé si deba tenerlo tampoco, ¿no? Desde, digamos que en la práctica, los grupos de poder la usan para legitimar que haya impunidad, ¿no? Pero bueno, tenemos justamente, creo que una tarea importante, además si se recoge tantas veces dentro de documentos del Estado, es darle un sentido real a esa palabra, ¿no? Y creo que, bueno, a partir del trabajo que hemos estado haciendo, de conversar mucho, de participar también en un grupo con distintos tipos de actores, o sea, como participante, no como investigadora, creo que tiene que ver con la posibilidad de diálogo, ¿no? De que el diálogo evidencie, que haga sólida en la práctica estos principios éticos de los que hemos estado hablando, ¿no? Y que le dé también presencia a partir de conversar sobre la experiencia al marco de derechos humanos y democracia, que a veces en la realidad pierde sentido, por ejemplo, para muchos jóvenes, ¿no? O sea, yo algo que me pregunto y que tiene que ver también con lo que han mencionado Francesca hace un momento sobre Sendero y también Alex, no sé, ¿por qué existe Movadef? Más allá de que deba o no deba existir y esos debates, o sea, ¿por qué existe? ¿No? ¿Por qué hay tantos jóvenes? ¿Por qué hay población joven dentro de Movadef? Y acá recuerdo un trabajo que hicimos también con el IEP, con Francesca, sobre educación y memoria, y bueno, los alumnos contaban que los invitaban, ¿no? Y que ante el debate que había dentro de esas reuniones, claro, derechos humanos y democracia eran rebatibles en ese contexto. Entonces, crear más bien espacios en los que esos conceptos realmente tengan sentido, en que no haya una visión única como la que Movadef plantea a estos jóvenes en estas reuniones, sino que más bien se contraste con otro tipo de experiencias y opiniones y elaboraciones, me parece que es bien importante, ¿no? Y otro tema para cuando se ponga en práctica por ejemplo, el crear lugares de memorias como ejemplo, es que lo que se haga realmente cuestione las jerarquías que siempre están en juego
que tienen que ver con lo que ha dicho Ana María Francesca, con la diversidad, ¿no? O sea, no sé, o sea, por ejemplo, al hacer un lugar de memoria que realmente se rompa con ciertas taras que se replican desde siempre, como dijo Francesco Uccelli, que incluya la diversidad realmente, no como un check, sino que realmente se entienda como una manera distinta de transmitir, de comprender, que rompa con el centralismo, que también rompa con las jerarquías académicas también, ¿no? O con especialistas técnicos, ¿no? Y que no se vea a las víctimas como víctimas definidas únicamente por su daño, sino por todo lo que se ha construido a partir de las vivencias en ese momento, ¿no? Que es mucho más complejo de lo que generalmente se toma o como se ha tomado antes, ¿no? O sea, no entender la participación ciudadana como este término tan usado, tan manido, que también pierde sentido como reconciliación, sino comprenderlo en la fuerza del término mismo, ¿no? Participación ciudadana como comprender que las personas que fueron vulneradas en sus derechos en esos años, que generalmente son vulneradas en sus derechos económicos y sociales, tienen que ser en ese momento de hacer cosas sobre el conflicto, justamente reivindicadas como ciudadanos, ¿no? Entonces, eso era lo que pensaba por ahí. Gracias, Tamia. Miguel. Sí, quiero hacer 4 comentarios telegráficos porque ya estamos acercándonos al final. El primero es sobre el término historia oficial. Es evidente que esa expresión es casi una mala palabra en la historia reciente y suele estar acompañada o asociada al discurso del poder, ¿no? Lo que yo estaba queriendo decir es que debe haber una historia común, ¿no? Obviamente, una historia común que tiene que ser siempre renovada, porque esa es pues la dinámica del progreso de la conciencia de nuestra libertad, ¿no? Y por supuesto en la que debe aceptarse y alimentarse del disenso, ¿no? Del desacuerdo. Ese es mi segundo punto, que yo no creo que el disenso sea ilimitado o que que se deba aceptar cualquier tipo de discurso o de lógicas, ¿no? No se puede negociar con un violador, tampoco con un racista o tampoco con un explotador, ¿no es cierto? No se puede decir, ya, yo acepto tu lógica de explotación o de violación hasta cierto punto, pero hasta cierto punto no. No, yo creo que no. Por eso prefiero la palabra reconocimiento, o como decía Francesca Uccelli, convivencia, ¿no? Porque es una palabra que alude a derechos. Solamente se puede reconocer o solo se puede reconciliar a alguien con otro si es que existe igualdad y si existe justicia, principios éticos mínimos, ¿no es cierto? Por eso el disenso hasta cierto punto, porque lo que no se puede aceptar es que la lógica del explotador pueda ser, digamos, incorporada al discurso unitario, ¿no? En tercer lugar, me pareció muy interesante esta idea de que no hablar o usar un discurso en relación con Sendero como si Sendero fuera un grupo de locos. No es la locura decir que fue un movimiento de gente completamente fuera de quicio, es una forma de negar cualquier tipo de comprensión del fenómeno. Y claro, yo recuerdo que en el discurso de la CBR había una expresión un poco delicada que era, para evitar que la historia se repita, ¿no es cierto?, deberíamos tratar de evitar que existan aquellas condiciones que hicieron posible el surgimiento de Sendero. Es una manera de decir, hubo una explicación, hay una explicación,
de la protesta o de la adhesión de mucha gente a un movimiento revolucionario, y esa explicación es la persistencia de la injusticia o la persistencia de motivos. Por eso me parece más lógico tratar de comprender las cosas por ahí. Y voy con eso a mi cuarto punto, que hay algo que a mí me perturba del discurso que insiste tanto en el papel de las víctimas. Esa es una forma es una categoría, la palabra víctima, que yo creo que habría que tener cuidado o deberíamos reflexionar sobre ella en un plan de memoria. Una víctima no solamente es una víctima es también una persona combatiente o una persona que debe exigir o reclamar derechos, ¿no es cierto? No solamente adoptar o no solamente comprenderla como una persona en sentido pasivo que ha merecido no sé qué, un maltrato, sino además una persona que tiene el derecho de reivindicar y de exigir en un sentido más constructivo o propositivo, ¿no? Gracias. Gracias, Miguel. Natalia. Sí, dale, Natalia. Y solamente después les doy algunos comentarios prácticos nada más porque cerramos a las 12. Por favor, Natalia. Para decir que me voy a tener que ir justamente y agradecerte por esto que ha sido muy interesante, pero solo insistir, no hay una política de archivo, no hay una política de colecciones, no hay una política que si no se hace desde el Estado, al menos permita un proyecto de preservación y de puesta en acceso de materiales relacionados con esta historia. Y ese es mi único punto. Es decir, yo no veo que se esté pensando en esos restos materiales. Y eso es todo. Gracias. Gracias, Natalia. Sí, solamente quería agregar a Franchi. A ver, sí, dale. Alexandra también creo que estaba levantando la mano. Sí, es que no quería interrumpir. Yo tenía lo hice de manera chiquita. sutil. Vale. Yo solo quería añadir algo que creo que se me ha pasado decir más claramente, que es en este marco de convivencia, que a veces también es otra palabra que también se queda como un poquito vacía. Creo que hay un eje central en nuestra convivencia, que es el tema de cultura política. Y es donde tenemos que ir en todos los ejes, ¿no? De reconocimiento, respeto, cultura de paz, pedagogía. Tenemos una cultura política que, como decía Carlos Iván, no sabemos si el conflicto fue así de terrible porque teníamos una cultura política previa que nos llevó a eso, o si tenemos la cultura política de hoy porque tuvimos un conflicto de esa naturaleza. Creo que es ambos, ¿no? Arrastramos una cultura política de desprecio del otro, que fue lo que permitió que el conflicto escalara en los términos que escaló con las poblaciones más vulnerables, ¿no? Solo eso, el concepto de cultura política creo que hay que trabajarlo, y por supuesto una cultura política democrática, es a lo que debemos aspirar, ¿no? Eso nomás, para no alargar. Gracias. Alex, por favor. Sí, recogiendo lo que dijo Miguel en su tercer punto sobre el enfoque en la víctima, claro, a mí me gustaría leer una siguiente versión, digamos, de los lineamientos que nos pasaron del SEMAN, en donde no se frasee como si la memoria fuera importante solamente para los grupos de víctimas, lo cual obviamente es importante para ellos, pero el involucramiento de la sociedad con la memoria no debe ser solamente por un principio como ético caritativo hacia como un cierto grupo, como que nosotros lo hacemos para que ellos estén mejor, ¿no? Ese es bien contraproducente, ¿no? Y entiendo que la noción de la víctima es, digamos, políticamente estratégico para lidiar en un campo muy polarizado, pero no podemos quedarnos ahí. O sea, si hay algo que ahora tenemos que trabajar es eso, ¿no? Abrir más allá de ese concepto de la víctima. Sí. Gracias, Alex. Yo solo quería añadir, porque vamos a terminar, no les queremos quitar más tiempo en 10 minutos, que, bueno,
agradecerles muchísimo por todas las contribuciones. Creo que han colocado varios aspectos claves para pensar el tema y de hecho no está cerrado. Se han abierto varios debates ahí que creo que sería súper pertinente seguirlos. Hay una parte más práctica, digamos, de nuestro abordaje que tiene que ver con cómo se puede pensar en acciones concretas respecto de la utilidad que puede tener la memoria, ¿no? O, por ejemplo, acerca de la pedagogía de la memoria. Ustedes han abordado un poquito, han empezado a abordar esa perspectiva. A través de la educación, decía, en sentido amplio, por supuesto, desde el arte, medios de comunicación. Natalia ha mencionado el tema de los archivos, de los registros, o se ha mencionado también la memorialización, qué utilidad puede tener, para quién está pensada. Entonces hay algunos aspectos ahí que son de materia práctica, que no sé si da el tiempo para que puedan decir algo al final, o si serían tan amables de convocarles a otra sesión de 1 hora para no quitarles tanto tiempo y poder abordar esos puntos más prácticos. Iris, yo votaría por una próxima sesión. Sí, de acuerdo. Sí, de acuerdo. Ya, genial. Entonces vamos a cerrar aquí para no agotarles más porque estos tiempos de Zoom son complicados. Y vamos a, digamos, a reformular esos puntos prácticos también para que sea más fácil, más sencillo el diálogo. Y les agradezco a nombre del equipo del Instituto de verdad su amable colaboración. Y creo que sí, hay varios puntos ahí, me quedo con las ganas también de comentar. Y, por ejemplo, la categoría de víctima es fundamental, ¿no? Ahora mismo hay todo un debate acerca de si las víctimas que han desarrollado toda una agencia, a partir de sus trayectorias de participación, tienen que seguir recibiendo, digamos, o estar enmarcadas en esos programas sociales, son acreedoras de derechos, por supuesto, y a veces no se entiende así, ¿no? Y tienen que estar todo el tiempo reclamando. Esa es una dimensión súper importante que tiene que ver con nuestra cultura política, cómo vemos a estas personas afectadas y cómo también reconocemos que hay víctimas de Sendero Luminoso, de las Fuerzas Armadas, de todas partes. Pero también cómo vemos que hay una mirada compleja de parte del Estado, ¿no? Cuando va asumiendo sus distintas políticas, ¿no?